Alabado sea el Señor, hermanos. En esta sección llegamos al mensaje 5. ¿Qué tal si leemos este título juntos? El pastoreo en vida que el Señor efectúa nos conduce al disfrute de su bendición y hace que nosotros bajo las lluvias de bendición lleguemos a ser una bendición. Leámoslo una vez más, liberando nuestro espíritu. El pastoreo en vida que el Señor efectúa nos conduce al disfrute de su bendición y hace que nosotros bajo las lluvias de bendición lleguemos a ser una bendición. Amén. Aleluya por las lluvias de bendición. ¿Disfrutaron el mensaje pasado? Donde hablamos del jubileo. Estamos en un jubileo. Y en este jubileo tenemos una verdadera bendición. Y en este mensaje, siguiendo la línea del mensaje anterior, vemos que como los pastores del rebaño de Dios estamos aquí como esclavos de Dios y estamos siendo introducidos en el disfrute de su bendición. E incluso Él hará de nosotros una bendición bajo las lluvias de bendición. Este mensaje, mi carga es que podamos ver que como los pastores del rebaño de Dios somos esclavos de Dios y como tales somos personas bendecidas y personas que bendicen y al final llegamos a ser la bendición misma. Los esclavos de Dios, hermanos, no son personas pobres, no son personas miserables. Al servir a los santos como esclavos de Dios, no deben considerarse ustedes como esclavos que laboran arduamente, que se agotan por otros. No, deben darse cuenta que los verdaderos pastores de Dios como esclavos de Dios son personas bienaventuradas. Son personas no solamente que son bendecidas, sino que bendicen y aún diría la bendición misma. La bendición, de hecho, es la característica y la esencia de la economía neotestamentaria de Dios. La economía de Dios es una en que se nos imparte bendición. No es uno de condenación o de juicio, sino más bien la economía neotestamentaria de Dios se caracteriza por este asunto de la bendición. Qué maravilloso es que tenemos Efesios 1:3, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es así como comienza el libro de Efesios. Empieza diciéndonos, hablándonos de la bendición. La economía de Dios es una economía, es una historia en la que Dios bendice a su pueblo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Así que estamos bajo su bendición. Estábamos alejados de Dios, no merecíamos a Dios, pero Él vino a bendecirnos consigo mismo. Y aún entró en nosotros y vive en nosotros para seguir operando en nosotros y transformarnos y crecer en nosotros hasta madurar en nosotros, hasta hacer de nosotros la nueva Jerusalén. Esta es la máxima de sus bendiciones, es llegar a ser la nueva Jerusalén. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, vemos el recobro que Dios efectúa en vida. Y Dios estaba enojado, muy enojado con los pastores de Israel. ¿Por qué? Porque estos pastores
se estaban alimentando a sí mismos, ellos se vestían. Y ellos se aprovechaban del pueblo de Dios por sus propios intereses, por sus propios privilegios. Y nosotros ellos como pastores del rebaño del pueblo de Dios, deberían bendecir el pueblo de Dios, pero en lugar de ello, estaban devorando al pueblo de Dios. Así que en Ezequiel 37 vemos que Dios mismo vino personalmente para pastorear a su propio pueblo. Si leen este capítulo detenidamente, ustedes van a apreciar en qué medida Dios ama su rebaño. Así que Él estaba muy enojado con estos pastores que únicamente se preocupaban por ellos mismos, que se alimentaban, se vestían, que ejercían control sobre el pueblo de Dios y los privaban a ellos de su disfrute. Así que después Dios mismo viene para cuidar de su rebaño directamente. Y en este pasaje se repite muchas veces que Dios dice: yo haré esto, yo haré aquello, yo los buscaré, yo los traeré a los montes altos, yo los alimentaré. Yo estableceré un pacto de paz con ellos y los juzgaré con justicia. Así que Dios dice: yo haré esto. Aleluya, Dios lo hará. Él nos pastorea directamente. Hoy, como los pastores del rebaño de Dios y como esclavos, necesitamos ser aquellos que disfrutan primeramente el pastoreo de Dios. Para nosotros poder pastorear a otros, primero necesitamos disfrutar del pastoreo de Dios. Aquí en el bosquejo, empecemos leyendo el número romano 1. El Señor mismo, como pastor, viene a buscar a sus ovejas y las reconocerá. Esto es lo primero que Dios, como el pastor, hizo con respecto a sus ovejas. Él vino a buscar a sus ovejas. Él vino a reconocerlas. Y como ovejas, tenemos la tendencia de desviarnos, de extraviarnos. Las ovejas de alguna manera siempre tienden a perderse, pero Dios vino para pastorearnos, primeramente ¿cómo? Para buscándonos. Nosotros estábamos sepultados bajo muchas cosas, bajo las cosas del mundo, del pecado. Pero Dios, en su amor por nosotros, Él vino a buscarnos. ¿No están ustedes contentos, hermanos, que Dios los ha buscado? Y ustedes han sido encontrados, han sido hallados y ya no están más perdidos. Así que disfrutamos de que Él nos busca y sale a reconocernos. Y en segundo lugar, el Señor conduce a sus ovejas a su propia tierra y a los altos montes, las alturas. No solamente estamos perdidos en el mundo y en el pecado, sino que además estábamos lejos de Cristo. Así que cuando Cristo vino para pastorearnos, no solamente nos buscó y nos halló, sino que además nos condujo a su propia tierra, es decir, a la buena tierra, la cual representa al Cristo todo inclusivo. Así que, hermanos, cuando perdemos a Dios, lo perdemos todo. Cuando perdemos al Cristo todo inclusivo, lo perdemos todo. Así que cuando Dios nos pastorea, no solamente Él nos busca y nos halla, sino que además nos trae de regreso a nuestra propia tierra.
Esto quiere decir que regresamos a nuestra posesión, al disfrute de Cristo, nuestra tierra. La tierra representa a Cristo como la buena tierra de Canaán, y los altos montes representan al Cristo resucitado y ascendido. Nuestro Cristo no solamente se encarnó, no solo murió, fue crucificado, sino que también resucitó y ascendió. Así que cuando Dios vino a pastorearnos para traernos de regreso a nuestra tierra, también nos llevó a un alto monte. Los altos montes representan aquí al Cristo resucitado y ascendido. Así que ya no estamos más en el valle, en una fosa como estuvimos por muchos años, sino que hemos sido llevados a un plano más alto y estamos en ascensión con Él, en los altos montes. Somos ahora uno con el Cristo resucitado y ascendido. Hermanos, ¿no perciben ustedes cuando estamos bajo el pastoreo del Señor que ya no estamos en una posición baja, que ya no estamos en un estado lamentable, sino que estamos en los altos montes? Aún en estos días estamos aquí, no solamente estamos en la tierra, sino también en un alto monte. Estamos en un alto monte disfrutando a este Cristo resucitado y ascendido. En tercer lugar, el Señor hace volver a sus ovejas a las riberas, y por las riberas apacienta su rebaño. En este monte también hay una ribera. Hay agua, hermanos. Ya no estamos, es decir, ya no tenemos que tener más sed, porque tenemos una ribera que viene para saciar toda nuestra sed. Y además de esto, somos apacentados por las riberas. Por lo general, el área junto a una ribera, el suelo es muy rico, muy fértil, y crece lo más rico producto. Así que Dios no solamente apaga nuestra sed, sino que también nos alimenta con el rico producto que crece junto a la ribera. Y la ribera representan al Espíritu vivificante, quien es el agua viva. Y el hecho de que Él apaciente su rebaño por la ribera significa que Él nutre a los creyentes con sus riquezas. Hermanos, hemos sido muy pastoreados por nuestro Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya no tenemos sed, ya no tenemos hambre. Él nos ha traído estas riberas y también nos apacienta junto a las riberas. No solamente apaga nuestra sed, sino que también satisface toda nuestra hambre. Cuando llegamos al recobro, a la vida de iglesia, hermanos, muchas veces escuchamos testimonios de hermanos que declaran: estoy en casa, aquí estoy satisfecho y toda mi sed ha sido saciada. Aleluya. Esto claramente indica que estamos bajo el pastoreo del Señor. Luego, número Romano 4, vemos que el Señor conduce a sus ovejas a los buenos y ricos pastos, y allí las hace descansar. No solamente somos traídos de regreso a nuestra tierra, sino que también somos conducidos a pastos ricos. Cristo es nuestro pasto. No solamente Él es el pastor, sino que Él es los pastos verdes en los cuales somos apacentados. Y también nos hace descansar. Hermanos, como pastores del rebaño de Dios, como esclavos de Dios, no debemos pensar que debemos trabajar hasta el cansancio
laborar arduamente. No. Como pastores que experimentan el pastoreo de Dios, disfrutamos que Él nos trae a los pastos verdes y también hallamos descanso. Podemos reposar. Cada vez que nos sentimos exhaustos, fatigados, eso quiere decir que algo anda mal con nuestro pastoreo. Los verdaderos pastores que experimentan el pastoreo de Dios están allí alimentándose del pasto y también nos recostamos en Cristo como los buenos pastos. Así que no estamos hablando aquí de trabajar, de luchar, sino de descansar. El recobro en estos días, estamos descansando. Por una parte, sí, sabemos que estamos luchando, que hay una batalla, que se está librando una batalla externamente y también internamente, pero en nuestro espíritu podemos dar testimonio que estamos descansando. Estamos aquí reclinados junto a los pastos verdes. Cuando el hermano Lee estuvo con nosotros, aún en su época hubo muchas tormentas, muchas peleas, disputas, oposición, pero el hermano testificaba que podía dormir bien todas las noches. Todos los cañones que se disparaban, todas estas pólvora, él decía que todo eso sonaba como música a sus oídos. Así que hermanos, hoy en día los hermanos estamos aprendiendo de nuestro hermano. Y en medio de toda esta batalla estamos aquí descansando en los verdes pastos. No estamos aquí luchando, sino disfrutando del pastoreo de nuestro Dios. Y esto indica claramente, hermanos, que este es el recobro del Señor. Dios mismo nos está pastoreando. Él está pastoreando su recobro. Él nos está bendiciendo con Él mismo. Él cuida de su recobro de la mejor manera. Así que lo único que estamos haciendo es regocijarnos, alabándole y descansando en Él. Los pastos verdes representan a Cristo como nuestro suministro de vida, y el hecho de que el Señor haga descansar a las ovejas indica que Él nos hace reposar interiormente. Así que espero que al pastorear el rebaño de Dios como esclavos de Dios, no nos hallemos exhaustos, luchando, sino más bien estemos descansando en Cristo nuestro pasto. En quinto lugar, el Señor venda a la perniquebrada y fortalece a la enferma. Hay momentos en los que las ovejas de Dios eran lastimadas, eran golpeadas, y el pastor vino para vendar nuestras heridas. ¿Recuerdan ustedes la historia de Lucas 10? Vemos a este hombre que descendía a Jericó y fue golpeado, fue asaltado por unos ladrones, y vino el buen samaritano para vendar sus heridas. Puso aceite y vino en sus heridas y lo trajo allí a la... Y muchas veces nosotros estamos allí heridos, lastimados. Hemos sido heridos por las cosas del mundo. Hemos sido quebrantados por la religión, por las exigencias de la ley. Hemos sido golpeados. Había muchas demandas, exigencias sobre nosotros, mucha condenación, pero vino el pastor para vendarnos, para vendar nuestras heridas, y Él
fortaleció a los débiles. Esto significa que Él venda y sana a los quebrantados de corazón. Mientras comemos, bebemos y reposamos, el pastor constantemente nos venda, fortalece y sana. Aleluya por su pastoreo. Hemos sido vendados, fortalecidos y sanados. El siguiente punto, número Romanos 6, el Señor ejerce sus juicios, justos juicios sobre el pueblo recobrado por Dios. En Ezequiel 34, el Señor dice que Él juzgará con justicia. Entre una oveja y otra, entre las ovejas y las cabras. Las ovejas eran quebrantadas, eran golpeadas, pero muchas veces también eran maltratadas, eran tratadas de una manera injusta. Así que aquí Dios, como el pastor, ejercita o ejerce sus justos juicios entre el pueblo recobrado por Dios. Esto indica que después de que el Señor nos pastorea, nos sana y nos imparte el suministro de vida, Él quita de nosotros todo aquello que es injusto. En nuestra vida muchas cosas suceden. Hay cosas injustas que nos suceden. Tratamos de vindicarnos a nosotros mismos, pero al final nos damos cuenta que lo importante no es lo que podamos hacer para vindicarnos, no, sino que el Señor es quien ejerce su justo juicio. Lo único que debemos preocuparnos es disfrutar de su cuidado, alimentarnos de Él, beber de Él, descansar en Él y dejar que Él se ocupe de juzgar con justicia. Y dice que Él quitará de nosotros todo aquello que es injusto. Aquel que nos nutre y suministra nos da un sentir certero en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Cuando nuestro sentir es así de agudo, nos juzgamos a nosotros mismos y como resultado, junto con los santos, experimentamos la unidad genuina de ser un solo rebaño. Muchas veces, debido a las situaciones y al entorno, sentimos que hemos sido juzgados de una manera injusta, queremos vindicarnos, queremos defendernos. Y tratamos de decir o hacer cosas para defendernos. Pero nada de eso sirve. Pero aquí tenemos a un pastor quien puede ejercer justos juicios. Al disfrutarlo y al experimentar su cuidado, Él quita de nosotros todo aquello que es injusto. Y aún nos da un sentir certero en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Es decir, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con los hermanos y hermanas de la iglesia. Pero cuando no disfrutamos del pastoreo de Dios, sentimos, yo tengo la razón y Él está equivocado. ¿Cómo puede Él hacerme esto? Bueno, cuando usted trata de vindicarse de esta manera, eso indica que usted no experimenta lo suficiente el pastoreo de Dios. Usted está tratando de defenderse, pero en lugar de eso, debemos disfrutarlo y alimentarnos de Él. Debemos beber de Él, descansar en Él y permitirle que Él ejerza sus justos juicios por nosotros. Y Él quitará de nosotros todo aquello que es injusto. Y al disfrutar su pastoreo de esta manera, tendremos interiormente la convicción
de que en realidad no es que yo esté bien y él está mal, sino, Señor, me hace falta más tu pastoreo. Yo soy más bien el equivocado. Señor, perdóname. Y al confesar usted delante del Señor, tendrá usted un sentir certero en cuanto a sus relaciones con los demás. Es así como vivimos en la vida de iglesia. En nuestra vida de iglesia, donde tenemos tantas relaciones, lo importante no es quién tiene la razón, quién está mal, no, sino si estamos experimentando el pastoreo de Dios, el cual nos trae la bendición. Si no tenemos el pastoreo del Señor, trataremos de vindicarnos, de defendernos y nos meteremos en más líos, en aguas más profundas. Pero en vez de eso, debemos disfrutar sus justos juicios. De esta manera, Él quitará de nosotros todas las cosas injustas. Así que simplemente debemos disfrutarlo y tendremos un sentir certero de cómo deben ser nuestras relaciones con los demás. De esta manera podremos vivir en unidad genuina con los santos como un solo rebaño. El siguiente número romano: Cristo es el verdadero David, quien ha sido puesto por pastor para alimentarnos y hacer que estemos llenos y satisfechos. Hermanos, ¿no les parece muy bueno que el pastor también es el rey? Él es David, quien nos pastorea y nos alimenta, y al ser pastoreados por él, somos conducidos a su reinado. Así que él se ocupa de todos nuestros problemas y de nuestra responsabilidad, de todos los aspectos de nuestro vivir. El hecho de que el Señor se haga carga de nosotros como nuestro pastor da por resultado que nosotros lo obedezcamos a él, reconociéndolo como nuestro rey, y nos sujetemos a su reinado. Me gusta el versículo de Apocalipsis 7 que dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Este Cordero, el que nos pastorea, es el Cordero por una parte, pero también es aquel que está en medio del trono. Es decir, Él es nuestro Rey. Cuanto más somos pastoreados por Él, más llegaremos a conocer su reinado, su reino, su autoridad. Y cualquier rebelión que haya en nosotros es una muestra que nos falta más su pastoreo. El que nos pastorea es el verdadero David, quien nos conduce bajo su reinado. Así que el resultado, es decir, que el Señor se haga cargo de nosotros, es que nosotros lo obedecemos a Él, reconociéndolo como nuestro Rey, y que nos sujetamos a su reinado. Número romano 8. Al experimentar el pastoreo del Señor y al permanecer sujetos a su reinado, disfrutamos su pacto de paz. Así que este no es solamente una promesa, una mera promesa, no, es su pacto que nos asegura, es inalterable, es un pacto de paz que es seguro, inalterable, y ya dejamos de ser presa de nuestros problemas espirituales y turbaciones. Alabado sea el Señor por este pacto de paz. Cuando nos hace falta experimentar el pastoreo de Dios, perdemos toda seguridad y no tenemos más paz. Pero al experimentar su pastoreo, Él entra, Él establece un pacto de paz con nosotros y nos asegura de que dejaremos de ser presa de nuestros problemas espirituales y toda turbación. El pastoreo del Señor hace que todas las fieras, personas perversas, se mantengan alejadas del pueblo recobrado por el Señor. ¿Creen ustedes esto, hermanos? Yo lo creo.
Tal vez usted diga, pero mire, todos los problemas que tengo, mi familia, la vida de iglesia, en el recobro, tantos problemas, ¿qué haremos? Recuerdo, hermanos, cuando el hermano Lee nos contó su sueño, cuando él estaba en prisión, estaba encarcelado por los japoneses y el Señor le dio un sueño. Él vio este pastor alemán que le ladraba, pero no lo lastimó. Y por otro lado vio estos escalones y al final del túnel había una luz. Y se dio cuenta de que los perros que le ladraban eran los soldados japoneses que lo interrogaban. Todas las interrogaciones eran como los ladridos de perros que lo amenazaban, pero que él no sería lastimado. Por otro lado, vio una puerta abierta al final del túnel y él pudo darse cuenta que el recobro del Señor tiene un futuro muy prometedor, un futuro brillante. Así que, santos, si estamos bajo su bendición, santos, nada nos puede derrotar, nada nos puede hacer daño. Escuché un informe muy alentador anoche de los hermanos. A pesar de todo lo que está sucediendo, aparentemente, por fuera, la oposición e interiormente con todas las tormentas que hay, pero hermanos, estamos aún bajo la bendición del Señor. Y al experimentar su bendición y su pastoreo, todas las fieras, las personas perversas, se mantendrán alejadas del recobro, del pueblo recobrado por el Señor. Yo creo esto, hermanos. Dejen que los perros ladren. El Señor nos promete que tenemos una autopista muy brillante delante de nosotros. El futuro del recobro del Señor es brillante. Estamos experimentando la bendición del Señor. El Señor está pastoreando y bendiciendo su recobro. Y todas las fieras serán alejadas del pueblo de Dios. Y también el Señor rompe las coyundas de nuestro yugo, nos libera de la esclavitud y promete que no seremos más presa del enemigo, sino que habitaremos en paz y con seguridad. ¡Aleluya! No sé si usted tiene esta certeza o no, hermanos, esta mañana, pero espero que por la misericordia y la gracia del Señor nuestros ojos sean abiertos y podamos ver que como su recobro, como su rebaño sobre la tierra, estamos sujetos al pastoreo del Señor y en este pastoreo somos conducidos al disfrute de todas sus bendiciones. Y aquí, al experimentar sus bendiciones, nuestras coyundas, las coyundas de nuestro yugo son rotas y somos liberados. Podemos proclamar el jubileo, la verdadera liberación. Aleluya. Y también seremos liberados de la esclavitud y no seremos más presa del enemigo, sino que habitaremos en paz y con seguridad. Qué maravilloso, hermanos. Todos estos son aspectos del pastoreo del Señor, en el cual Él nos da su bendición en todos estos aspectos. El siguiente punto dice: al experimentar el pastoreo del Señor, el pueblo recobrado por Dios disfruta de la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué puede ser mejor que la presencia de Dios? Nada. No hay éxito. No hay esto ni aquello. Nada. Ni la fuerza ni el éxito se puede comparar con la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios es ser conducidos a Dios
mismo. Nos damos cuenta que nuestra verdadera bendición no reside en nada de esta esfera física, ni en nuestro labor, el éxito. No, nuestra verdadera bendición es Dios mismo. Somos conducidos a su presencia, y el punto dice aquí que Dios está entre nosotros y nosotros estamos delante de Dios. Somos suyos y Él es nuestro, en nuestra comunión con Él. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más desean ustedes, hermanos? ¿Quieren tener la razón en esto? ¿Quieren tener acaso éxito en aquello? No, todas estas cosas vienen y se van. Pero la verdadera bendición, hermanos, es tener al Dios triuno mismo. Es estar en su presencia. Él está delante de nosotros y nosotros estamos delante de Él. Esto nos muestra la perfecta comunión que tenemos con Dios. La mezcla de Dios con el hombre, en la cual nosotros somos uno con Dios y Él es uno con nosotros. Hermanos, tengo la certeza en estos días, ahora que avanzamos en el recobro, de que estamos experimentando esta mezcla con Él. Estamos experimentando esta unidad con Él. Cuando perdemos su presencia, lo perdemos todo. Puede ser que usted gane su argumento, puede ser que usted razone y tenga éxito en su obra, pero si usted pierde la presencia de Dios, lo pierde todo. En Números capítulo 6, Dios le mandó a Moisés que bendijera al pueblo con estas palabras, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Esta es la verdadera bendición del Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu es la verdadera bendición para el pueblo de Dios. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, buscándonos, hallándonos, conduciéndonos a nuestra tierra, a los altos montes, a las riberas, apacentándonos allí en los pastos verdes, haciéndonos reposar, incluso dándonos este pacto. Lo mejor de todo es poder ser conducidos a su presencia. Si tenemos a Dios, hermanos, lo tenemos todo. Esta es la comunión perfecta que tenemos con Dios en unidad. Bueno, he abarcado estos puntos rápidamente, hermanos, porque en Ezequiel 37 vemos que Dios mismo vino para pastorear directamente a su pueblo. Y aquí, mientras aprendemos a pastorear el rebaño de Dios como esclavos de Dios, primero debemos experimentar su pastoreo. En todos estos aspectos de su pastoreo, encontramos los diferentes aspectos de su bendición. Estamos aquí disfrutando de su bendición. Pero al mismo tiempo, hermanos, mientras disfrutamos de sus bendiciones, también debemos tener muy claro quién es la fuente de esta bendición. Y luego, al disfrutar estas bendiciones, podemos también bendecir a otros. Y de hecho, llegar a ser una bendición misma para otros. Esta es mi carga esta mañana. Es muy fácil disfrutar la bendición de Dios, todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros, tal como se nos muestra en estos 8 o 9 puntos que hemos visto, pero debemos recordar y nunca olvidarnos que en todas estas bendiciones tenemos una fuente. Y la fuente de todas estas bendiciones es el Dios triuno mismo.
el himno que cantamos esta mañana, que dice que Él es la fuente de toda bendición. Nunca debemos olvidarnos, hermanos, mientras laboramos como esclavos de Dios, pastoreando al rebaño de Dios, quién es la fuente de bendición. No es usted, no es su labor, no son sus experiencias ni su conocimiento, tampoco su fuerza, sino el Dios triuno mismo. No tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Nuestra única jactancia, nuestra única gloria es que estamos bajo su bendición y que Dios es quien nos bendice. Así que no queremos hacer nada, decir nada, ni tampoco reaccionar de cierta manera, pues esto alejaría su bendición de nosotros. Sí, no podemos obligar a Dios que nos bendiga, pero por otro lado sí podemos hacer cosas o decir cosas que hagan que Él retire su bendición de nosotros. Hay un pasaje que encontraremos en la lectura de esta mañana, en el que el hermano Watchman habla acerca de, que se titula Esperamos la bendición del Señor. Espero que ustedes la lean. Es muy esclarecedora y nos redarguye a nosotros mientras ministramos y servimos al Señor. Nunca debemos olvidarnos, hermanos, que ninguna otra cosa viene primero sino su bendición. No es su diligencia, no es su fidelidad, ni su habilidad, ni su fuerza. No, es su bendición. Si su bendición no está con nosotros, hacemos todo en vano. El Salmo 127 dice que a menos que si Jehová no edifica su casa, los que la edifican laboran en vano. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tal vez usted piense que es muy diligente en su pastoreo, que usted labora como un esclavo fielmente, pero hermanos, después de que termina todo, al final de cuentas, no es su don lo que cuenta, no es quién tiene la razón, quién está mal, no, es la bendición de Dios. Si tenemos la bendición de Dios, tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. El hermano Ni, en esta porción, dice que Abraham, David, todos ellos cometieron errores, tuvieron fracasos. Jacob siempre estaba tramando cosas, era un engañador, pero ellos tuvieron la bendición de Dios. Así que no se trata de lo que usted dice, no es como usted razona. La pregunta es, ¿tiene usted la bendición de Dios? Si no tiene la bendición de Dios, tal vez usted tenga el argumento, los razonamientos mejores, la mejor condición, pero nada de eso tiene valor. En el Antiguo Testamento, de los 12 hijos de Jacob, el único que recibió la mejor bendición de todas, ¿quién fue? Fue José. Deben leer Génesis 49 y Deuteronomio 33, donde se nos habla de la bendición con la que Jacob bendijo a sus hijos y también la bendición que Moisés dio a las 12 tribus. José fue quien recibió la mejor de las bendiciones.
Él fue quien fue vendido por sus hermanos a Egipto para ser un esclavo. Este que fue esclavo en Egipto estuvo en la prisión, en la cárcel, sirviendo allí. Incluso estuvo allí como un esclavo en la cárcel. Pero al final, él fue exaltado por Dios. Él nunca se quejó. Nunca habló de la mala suerte que había tenido, cómo lo habían vendido y ahora era un esclavo. Y después, más adelante, cuando él fue reunido de nuevo con sus hermanos, los hermanos temían que él fuera a vengarse de ellos. Pero allí José les dio una palabra de seguridad. Dice: ustedes no me vendieron, fue Dios quien me envió aquí. Así que José llegó a ser una bendición, no solamente para él mismo, para su familia, para Jacob y para su familia, sino que incluso llegó a ser bendición para toda la tierra. Así que esta persona que fue vendida como un esclavo llegó a ser una bendición. Espero que en ese entrenamiento, al ver estos asuntos del pastoreo de Dios, de pastorear el rebaño de Dios como esclavos, que podamos tener una nueva comprensión. No simplemente que debo humillarme, trabajar más duro, ser más diligente. Si usted ve lo que es un esclavo de Dios, según se ve en la vida de José, es una vida de bendición. Él estaba bajo la bendición de Dios, recibió la bendición de Dios y llegó a ser la bendición de Dios. Pese a todos los males que le vinieron, él no tenía murmuraciones ni se lamentaba de nada, sino que le daba gracias a Dios por todo lo que él había preparado. Así que él se regocijaba, alababa a Dios, así como compartió el hermano Dick en el mensaje pasado. En todas nuestras circunstancias podamos experimentar el jubileo, podemos alabar al Señor en las circunstancias buenas, malas, en los éxitos, en los fracasos. En lo que se refiere a Dios, todo es lo mismo, todo viene siendo lo mismo. El hermano Lee compartió cuando era más joven, en los primeros años de su ministerio, se acercaban los santos a pedirle consejo, con quién debo casarme, y él tenía mucho que decir. Les decía: bueno, tienen que tener en cuenta esto, aquello. Pero después de muchos años de experimentar más al Señor, él se dio cuenta, decía: cuando usted venga a mí a hacerme preguntas, yo no sabré qué responder. Lo bueno y lo malo viene siendo lo mismo. Tal vez sean malos cónyuges hoy y más adelante se vuelvan muy buenos. Los que son muy buenos ahora, tal vez se vuelvan malos después. ¿Qué les puedo decir? Al final, lo único que el hermano Lee podía decir: todo depende de la bendición de Dios. Si usted tiene la bendición de Dios, todo lo demás da igual. Si usted tiene malos cónyuges, alabado sea el Señor. Si tiene buenos, alabado sea el Señor. Incluso si tiene la bendición de Dios, nada ni nadie puede derribarlo. Bueno, no quiero repetir. Yo escuché que anoche los hermanos les dieron una palabra muy alentadora. Y es así como me siento en estos días, pese a todo lo que está sucediendo, tanto fuera del recobro como en el recobro. Yo nunca había sentido tanto gozo en mi ser. Siento que estamos bajo un cielo despejado
enfrente de una autopista amplia para avanzar en el recobro del Señor. Sé que es difícil de explicar. Parece que hay muchas razones para estar preocupados, para estar agobiados, pero por otro lado estamos viendo la bendición de Dios en su recobro, en todos lados. El hermano Dick compartió que llegamos de Australia y estuvimos hablando con el hermano Ron allí. Yo me sentí tan agradecido al Señor que pudimos pasar estos últimos días con nuestro hermano. Estábamos allí junto a su cama. Estaba allí también su familia. Y le dije al hermano Ron, le dije, usted es tan bendecido. Y él estaba allí acostado. No podía responder, pero él escuchaba todo lo que hablábamos. Y cuando él recibió la llamada de los colaboradores, cuando él escuchó que los hermanos le hablaban, yo sentí en ese momento que era la persona más bienaventurada en toda la tierra. Él había venido preparándose para poder estar aquí en este entrenamiento y el tiempo con los colaboradores. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que él se preparó y él dijo, esto es mi principal deseo, poder venir a Estados Unidos, pasar tiempo con los hermanos. Pero eso es lo que él deseaba, eso era lo que él quería. Hicimos todos los planes, pero el miércoles pasado, antes de que él viniera para Estados Unidos, fue a un chequeo médico y el médico le pidió que cancelara todos los planes. Esto le trajo mucha desilusión. Él se sintió muy triste por esto, pero me llamó inmediatamente y me contó el cambio de planes. Pero podía uno darse cuenta que él se sujetó a las órdenes médicas. Pero estos días que estuvimos con él, podemos dar testimonio de un hombre que estaba reposando en Cristo. No estaba allí luchando, no estaba allí tramando cosas, sino simplemente reposando en el Señor, aceptando todo lo que Dios le había dispuesto. Y en esta llamada en que los colaboradores le hablaron, podíamos ver esa sonrisa en su rostro y él expresó con todas sus fuerzas ese amén. Hermanos, cuando disfrutamos la bendición de Dios, la vida y la muerte nos da igual. El éxito, el fracaso, resulta todo igual. ¿Cómo puede usted calificar a David? ¿Qué evaluación tiene usted de Abraham? Todos ellos, ambos tuvieron fracasos, debilidades. Pero lo importante, hermanos, y no quiero decir que debemos menospreciar la gracia de Dios. Sí, es cierto que tenemos que laborar, consagrarnos, ser uno con Él, vivir y andar en el Espíritu mezclado por su gracia, pero al final de cuentas debemos darnos cuenta que lo que cuenta es la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, todo lo que tratamos de hacer redunda en nada. Es vacío. Si Jehová no edifica la casa, los que le edifican trabajan en vano. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que voy a continuar al siguiente número romano 10. Dice, por medio de su pastoreo el Señor nos conduce al disfrute de su bendición y hace que bajo las lluvias de bendición lleguemos a ser una fuente de bendición. Aleluya. Hermanos, yo
Sí, quiero que ustedes esperen lluvias de bendición. No se preocupen por la oposición, por las rebeliones aquí y allá. No, hermanos, esperen lluvias de bendición. Ya les dije que no podemos obligar a Dios a que nos bendiga, pero ciertamente podemos hacer cosas o decir cosas que hagan que Dios quite su bendición de nosotros. Es por eso que en estos días todos los colaboradores estamos juntos en temor y temblor delante del Señor. En todo lo que hablemos y digamos, las decisiones que tomemos, no queremos que Dios por ningún motivo quite su bendición de nosotros. Así que nos esforzamos mucho para estar en unidad, en unanimidad, para que todas las iglesias y los santos se mantengan en unanimidad, porque este es el requisito para que Dios nos dé su bendición. Toda división, toda disensión, lo único que traerá es maldición. Pero cuando estamos en unidad y unanimidad, invitamos la bendición de Dios. No me importa lo que diga la gente de nosotros. Hay mucha gente que está hablando de nosotros, pero nada de eso importa. Lo que importa es dónde está la bendición de Dios. Tal vez usted tenga el mejor de los argumentos, pero si usted no tiene la bendición de Dios, no importa ni tiene valor alguno su argumento. Así que la carga mía esta mañana es que podamos ver esto al esforzarnos por aprender a pastorear el rebaño de Dios como esclavos de Dios. No confíen en su propia labor, no confíen tampoco en sus experiencias ni en su diligencia. Sí, tenemos que ejercitarnos, esforzarnos y ser diligentes, pero no debemos poner ninguna confianza en nosotros mismos. Sabemos que la fuente de toda bendición es el Dios triuno mismo. En primer lugar, nosotros mismos disfrutamos la bendición del Señor. Y luego el Señor hace que nosotros lleguemos a ser una fuente de bendición para otros, de modo que ellos sean suministrados. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es que nosotros mismos debemos disfrutar la bendición del Señor. Disfrutar todos estos aspectos del pastoreo en vida que lleva a cabo el Señor. Según lo vimos en estos 9 puntos, Él nos conduce a los altos montes. Si usted nunca disfruta el pastoreo del Señor, jamás podrá pastorear a otros. Así que debemos disfrutar la bendición nosotros y después permitirle que nos haga una fuente de bendición para otros. Y letra B, Dios hará descender las lluvias de bendición en su tiempo. Cuando nuestra condición es la apropiada, es decir, cuando estamos en unanimidad o en unidad, Dios hará descender, derramará su bendición como lluvias. No una llovizna, no unas cuantas gotas, sino lluvias de bendición. Una vez más, les digo que siento que el recobro del Señor está bajo las lluvias de bendición. Sí, algunos han escogido otro camino, algunos han rechazado este ministerio, pero millones, miles de otros están abriendo sus puertas para recibir este ministerio. Un país tras otro. Y por un lado, nuestro hermano Ron está allí a punto de partir con el Señor. Es una gran pérdida para el recobro, pero las iglesias de Australia están avanzando. Hace año y medio se levantó una iglesia en Australia y hace poco otra se levantó. ¿Quién hizo esto? El Dios triuno lo hizo.
Así que por una parte, hermanos, parece que las situaciones vienen y van. Nuestra labor también viene y se va. Pero la bendición es lo que importa en el recobro del Señor. Así que Él hará descender lluvias de bendición en su tiempo. La bendición del Señor nos nutre y nos da vida. Recuerden cuando el Señor estaba ahí frente a los 5,000, cómo el Señor alimentó a los 5,000. Los discípulos le dijeron: solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Pero ni siquiera 500 panes podrían satisfacer la necesidad. Así que lo que tenían se lo entregaron en las manos del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él miró al cielo. El Señor Jesús, como hombre en la tierra, reconoció la fuente de la bendición. Él reconoció que la fuente no era Él, no era el milagro que podía hacer, sino que era el Padre mismo. Así que Él levantó los ojos al cielo, a la fuente de la bendición. Él tomó estos 5 panes y estos 2 peces, que era algo tan pequeño. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo atender esta necesidad tan grande? 5,000 personas con hambre. Pero el Señor Jesús se volvió a la fuente. Él alzó los ojos, levantó los ojos al cielo y reconoció la fuente y bendijo, lo partió y lo dio a la multitud. Todos quedaron llenos, todos se saciaron y recogieron al final 12 cestas llenas. Así que no confíe en sus milagros, no, confíe en el Padre, quien es la fuente de bendición. No mire cuántos panes tiene ni cuántos peces tiene. Oh, tengo tan poco, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo alimentar la iglesia? Yo no sé cómo hablar, yo no sé dar un testimonio, no sé hacer muchas cosas. Hermanos, no se miren a ustedes mismos. ¿Qué tal si quitan la mirada de ustedes mismos? No importa cuán limitados nos sintamos, debemos poner nuestros ojos en el que es la fuente de bendición. Si nosotros, como dice el hermano Ni en este libro, Esperar la bendición del Señor, si nos miramos a nosotros mismos y consideramos nuestras experiencias, traje el 10% al Señor, espero que Dios me use. Perdón, esas 10 personas quizás lo limiten a usted o limiten al Señor de salvar a otros 100. Así que no sean tan estrechos, no se contenten con lo que ustedes pueden hacer, con lo que pueden soportar. La fuente de bendición no es usted, sino el Padre. Permitamos que Él nos bendiga, no lo limitemos. Si todos tenemos esta visión, ¿cuánto más puede Dios hacer? Él hará mucho más de lo que podemos pensar o imaginarnos. Hay veces cuando surgen necesidades en el recobro, como por ejemplo la construcción del edificio 8, necesidades financieras, económicas, la propagación a Europa, tantas necesidades. ¿Cómo podemos atender, Señor, estas necesidades? Hermanos, no pongan sus ojos en la situación, ni que quieren ustedes. Tendremos más hambre, hay mucho alimento.
Eso por un lado. Podemos estar seguros, hermanos, que no va a haber escasez de alimentos. No habrá ninguna escasez de alimento. Miren allí los libreros, los estantes de libros, aun cuán tan limitados que estamos. Santos, el recobro del Señor es como las bodegas de José. Somos como el José corporativo. Por una parte somos esclavos, por otro lado, por la bendición de Dios, hoy en día estamos reinando y rigiendo sobre la tierra. Todo esto es por la bendición de Dios, y podemos tener un anticipo de no pasar hambre ni sed, ni de ser heridos por el calor abrasador ni el sol. Esto se refiere a las aflicciones y a las persecuciones que sí nos sobrevienen. No podemos decir que no tendremos más aflicciones ni persecuciones. Sí van a venir persecuciones y aflicciones, pero no seremos heridos por ellas. Sí, están a nuestro alrededor, pero no seremos heridos por ellas, porque tenemos a un Cristo que es nuestro verdadero refugio, y estamos escondidos en Él, y estamos siendo conducidos a manantiales de agua de vida, y Dios enjuga toda lágrima de nuestros ojos. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor. Como compartió el hermano Dick, al estar reunidos en la cama del hermano Ron, cuando los colaboradores lo llamaron, no había ni siquiera uno que estuviera derramando lágrimas de tristeza. Todos, si derramaban lágrimas, era de gozo. Nuestro hermano está descansando, disfrutando la bendición del Señor, la bendición que Dios le dio a él y también a su cuerpo, al estar en unidad y en unanimidad. Cuando experimentamos la bendición eterna del Dios triuno, todo es resplandeciente y diáfano como el cristal. Hermanos, ¿están acaso ustedes bajo un cielo lleno de nubes? No, estamos bajo un cielo despejado. Todo es claro. Todo es resplandeciente. Es diáfano como el cristal. Todo el humo de la contaminación se ha ido. Y ahora en toda la tierra y en todas las iglesias, Dios nos está concediendo una autopista tan clara, tan diáfana, para que podamos avanzar. No piensen que estamos aquí frustrados. A pesar de todo lo que sucede, Dios sigue moviéndose en su recobro, porque la bendición de Dios está aquí. Yo me siento tan contento de estar en el recobro del Señor ahora, que puedo estar en el recobro del Señor hoy. En cierto sentido, aún estamos mejor que hace 10 años, porque Dios nos ha llevado adelante. Él nos ha concedido un cielo despejado, no por ninguno de nosotros. No somos nada, pero creo que Dios honra el hecho de que estemos juntos como hermanos en unidad, compenetrándonos en unidad. Y aquí es donde Dios envía la bendición. Una bendición que nadie nos puede quitar, nadie puede destruir. Alabado sea el Señor. El día vendrá. Leamos juntos K y L. El día vendrá cuando comprenderemos que todo lo relacionado con nuestra obra, nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia depende de